buenos días nuevamente. Vamos a dar comienzo al 18º curso de pediatría ambulatoria. Este año, un año muy especial porque el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez cumple 150 años, así que estamos de festejo. Y también hemos este año implementado la modalidad híbrida. Es decir, que tenemos pediatras acá, pero también tenemos muchos pediatras que nos están escuchando desde sus casas o sus trabajos. Así que estamos muy contentos de contar con esta nueva experiencia. Y aparte poder intercambiar experiencia con los pediatras. Sí, gracias. Bueno, esta primera charla, que es la de evaluación prequirúrgica en pediatría, va a estar a cargo de la doctora Sandra Fiorini. La doctora Sandra Fiorini es médica pediatra de planta en el área clínico-quirúrgica de nuestro hospital y también fue coordinadora del grupo de trabajo de evaluación prequirúrgica de la Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras cosas. Bueno, así que bienvenida y dejamos la clase. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Cómo no? Sandra. Sandra, desde el principio que empezó a haber clínicos en cirugía, traumato, indispensables en el hospital y a las que queremos mucho. Nada más eso. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por las palabras de Diego. Me cortó un poco porque yo iba a contar un poco esa historia. Empecé en el servicio de cirugía en el 2003, siguiendo a la doctora Tomesoli y a la doctora Tonini, que ellas eran las primeras que empezaron en cirugía general. Un grupo, como dijo Diego, empezamos en traumatología y después yo pasé a cirugía general. Mi maestra es la doctora Tomesoli. Bueno, vamos a empezar con la charla. Bueno, vamos a hablar de la evaluación prequirúrgica en pediatría. Toda intervención quirúrgica es una situación crítica que expone a los niños a un estrés físico y emocional, que es hacer una cirugía, curar, corregir una malformación congénita, lograr mejoría estética, funcional o evitar el progreso natural de la enfermedad o malformación. ¿De qué se trata la evaluación prequirúrgica? La evaluación prequirúrgica se debe realizar previa a la intervención, la realizan preferentemente médicos pediatras o médicos anestesiólogos. En nuestro hospital somos nosotros los pediatras los que la hacemos, y tiene que ser realizada entre 15 y 30 días previas a la cirugía. El motivo es porque cuando revisamos al paciente, si determinamos que tiene alguna característica particular, nos permite el tiempo previo a la cirugía para poder realizar un cambio. Los objetivos son disminuir los riesgos perioperatorios, permitir que las cirugías de bajo riesgo se realicen en forma ambulatoria, que les debo decir que ya se está haciendo. Los días jueves en cirugía, las cirugías son ambulatorias. Ingresan a la mañana y se retiran después de estar operados. Todo esto es una novedad para el hospital, porque se implementó a partir de este año. Favorecer una mejor recuperación en el postquirúrgico y disminuir el riesgo de complicaciones, y evitar suspensiones y demoras de las cirugías. Antes las cirugías se suspendían mucho porque el paciente no estaba en condiciones
de ser intervenido, ya sea por cuadros respiratorios o porque los estudios complementarios no estaban completos, que ya vamos a ver ese tema. Bueno, ¿cómo lo tenemos que hacer la evaluación? Lo mismo que hacemos todos los pediatras a diario. Una historia clínica prequirúrgica que tiene que basarse en un interrogatorio completo, tanto de la parte física como emocional, del niño y su familia. Esto es muy importante porque no solo el niño se va a intervenir, sino su familia ayuda bastante en este momento. Yo les recalqué dentro de la historia clínica que todos sabemos hacer, qué cosas preguntar para no olvidarnos. Las hacemos de memoria, ¿no? No es que pensamos todo esto, pero se las remarco porque son las más importantes. Los antecedentes perinatológicos, las cirugías previas, las anestesias previas, si el chico tiene o no una enfermedad de base, si tiene antecedentes patológicos relevantes, si tiene alergia medicamentosa, alimentaria y al lácteos. Y enfermedades infectocontagiosas, también sangrados o si está tomando algún tipo de medicación, porque nos va a servir si lo tiene que suspender antes de la cirugía. Ahí sigo, ¿eh? También seguimos con las transfusiones, la vacunación, si tienen antecedentes de trombosis. A los adolescentes les preguntamos aparte sobre tabaquismo, alcoholismo, drogas, relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, y algunos con antecedentes obstétricos. Y bueno, y lo emocional, que tiene que ver un poquitito con la psicoprofilaxis quirúrgica. Todas estas cosas las preguntamos al pasar y rápido, la verdad no nos detenemos mucho, pero son las que hacemos siempre en un interrogatorio común de cuando hacemos una historia clínica. Los antecedentes familiares también, a modo para refrescar, complicaciones anestésicas, enfermedades neuromusculares, sangrados, trombosis, anemias, muerte súbita en familiares jóvenes, familiares con marcapasos, dispositivos eléctricos, miocardiopatías, arritmias o enfermedades metabólicas. Seguimos con el examen físico, que tiene que ser completo, como estamos acostumbrados nosotros a realizarlo. Esto, lo que les recalco, que cualquier pediatra lo puede hacer, porque en su actividad diaria hace todo esto que estamos hablando. Y dependiendo de lo que nosotros tengamos con respecto al examen físico, vamos a decidir qué estudios complementarios vamos a utilizar. Hay chicos que tienen situaciones particulares, que son asmáticos, o problemas hepáticos, o problemas renales, que merecen estudios complementarios distintos a los generales que ahora les voy a detallar. Acá hice un apartado especial con las vacunas, porque esto siempre tenemos que chequear que el paciente ingrese a una cirugía programada con las vacunas completas. Les hice un resumen general, después hay que ver en cada situación particular, pero siempre recordando que los niños ingresen chicos prematuros o chicos menores de 2 meses para cirugías de hernia, y siempre tenemos que fijarnos que la mamá esté vacunada correctamente. Si la mamá está correctamente vacunada, el chico no va a recibir ningún tipo de ni gama ni vacuna. Después, si la mamá no está vacunada, ahí le aplicaremos gama, y si tiene menos de está dentro de las 6 semanas de vida, le damos la vacuna que corresponda a los 2 meses. Entre los 2 meses y 5 meses y 29 días, ahí, si la madre está vacunada y el chico tiene el esquema completo, no se hace nada. Y si la madre no está vacunada o el esquema no está completo, va a depender que se dé gama o vacuna. Mayores de 6 meses tienen que tener el esquema completo, porque con 3 dosis es suficiente. Esto lo recalco porque si es una cirugía programada, es preferible que ingrese con todo esto ya resuelto. Bueno, y un poquitito volviendo de vuelta a lo que le decía, que los estudios complementarios que se pueden solicitar, clásicamente pedimos una valoración cardiológica con un electro, un hemograma con recuento de plaquetas, el tiempo de Quick y el KPT. Yo se los remarco porque cuando ingresamos en cirugía, la verdad que le pedían un medio interno a los pacientes con urea, creatinina, glucemia, le pedían orina completa, y en el 2003, era muy reciente lo del HIV, se pedía serologías para HIV. Hoy por hoy todo eso ya no se solicita más, hasta incluso radiografía de tórax. Nosotros desde que empezamos a utilizar esta normalidad. Pedimos esto, no otra cosa, y de vuelta, volviendo a si el paciente tiene alguna patología de base, porque si es un paciente que es un asmático, una espirometría y una placa de tórax. Si es un paciente que tiene
alguna enfermedad neuromuscular, le tenemos que pedir CPK. Si es un paciente hepatópata, pedimos un hepatograma, ampliaremos el coagulograma, hablaremos bien con la gente hepato, y nefro igual. Ahora vamos a hablar de lo nuevo. Esto sí es muy, muy reciente. Los anestesiólogos se juntaron, el doctor Moriconi, yo les dejé las guías a las coordinadoras del curso, el doctor Moriconi juntó a unos especialistas, entre ellos anestesiólogos, pediatras, cirujanos, y hicieron una norma nueva que ya está circulando y que nosotros la estamos poniendo en práctica, donde de esa norma hizo una revisión con 39 profesionales, anestesiólogos, clínicos, cirujanos. Acá yo lo primero que hice es, la norma se va a basar de lo que es el ASA. El ASA es simplemente una clasificación de los pacientes, no determina si el paciente... La típica, viste, que las viejas, mayor, las viejas aparecen es, las viejas aparecen en te va a los, decir en pronóstico, solamente los Zoom, divide en y grupos la de ves. pacientes. Y dentro del ASA 1 y del Claro, ASA 2 se enfoca el están los techo, viste, pacientes yo por que eso siempre me son de pongo, baja y mediana complejidad. Ahora yo se los voy a desarrollar. Acá tenemos los que son no, ASA estoy en 1, silencio son para... pacientes sin patología. El paciente sano, que se va a operar de una hernia, por ejemplo. El ASA 2 son los que tienen enfermedad sistémica leve. Y dentro de ese grupo, por ahí, son pacientes que nosotros vemos en consultorio, que son cardiopatías congénitas asintomáticas, arritmias, asma sin exacerbación, epilepsia controlada, diabetes no insulino dependiente, índice de masa corporal anormal para la edad, las obstrucciones altas de la vía aérea leve y moderada, el paciente oncológico con remisión y un autismo con limitaciones moderadas. Esos dos pacientes, esos dos grupos de pacientes, hoy por hoy podemos hacer, no necesariamente necesitan los estudios complementarios que les indiqué al principio de la conversación. Lo vamos a ir desarrollando para que más o menos vean cómo es. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos con la evaluación cardiológica. En la evaluación cardiológica volvemos de vuelta. ¿Cuándo lo vamos a mandar a hacer una valoración cardiológica al paciente? Cuando tenga antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares, medicación crónica o estudios cardiovasculares previos. Después, el examen físico básico, ocultación, pulsos y presión. Y si el paciente tiene soplos inocentes, sistólicos, de corta duración, soplos que aumentan con el ejercicio, ansiedad o miedo, bueno, o soplos patológicos. Este paciente, cuando nosotros lo revisamos en consultorio, si es ASA 1 o ASA 2 y es un paciente que no tiene nada de lo que venimos detallando, se podría operar sin realizar electrocardiograma. Esto, nosotros, yo estuve trabajando en el grupo de trabajo de la SAC de prequirúrgico y en realidad actualizamos las normas y pusimos exactamente lo mismo que lo que puso las guías de anestesia, porque hicimos la evaluación o la consulta con el grupo de el Comité de Cardiología de la SAC y el grupo de electrofisiólogos de la SAC. En realidad ellos estuvieron de acuerdo que si el paciente es completamente sano, las cirugías de bajo riesgo puede operarse sin electro y sin valoración, solamente con el examen físico pediátrico. A ver, acá hay un punto aparte, porque en realidad uno como pediatra, si conoce al paciente, la verdad que lo puede llegar a hacer esto. Después, en las mismas normas te dicen en algún punto que en alguna vez a los chicos, ya sea en la infancia o la adolescencia, un electro hay que pedirle. Yo lo dejo limitado al que estoy completamente seguro de que el paciente es normal, no tiene ningún antecedente, que verdaderamente el examen físico no tiene nada y que en realidad la cirugía es de bajo riesgo. Si no, la verdad que queda más a criterio del pediatra. Pero bueno, ellos, los anestesiólogos y nosotros en nuestras normas lo pusimos con el aval de cardiología. Bueno, y un detalle importante, que todo menor de 1 año sí debe hacerse valoración cardiológica, ¿eh?
Bueno, esto es un resumen de lo que estuvimos hablando recién, que las personas de los anestesiólogos lo resumen, lo que estuvimos diciendo. Ellos me hacen un resumen después de cada presentación explicando por qué. Y acá ponemos, se recomienda realizar una anamnesis de examen físico dirigido a todo paciente que va a ser sometido a anestesia, ya sea por procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. Se recomienda realizar electrocardiograma sí o sí a menor de 1 año, eso no se discute. Se realiza electrocardiograma y eventual evaluación con especialista de cardiología pediátrica ante la presencia de soplos cuyas características no coincidan con el soplo inocente o ante hallazgos durante la anamnesis o examen físico dirigidos. Acá, si estamos re seguros que es inocente, no lo mandamos. Si sospechamos, lo mandamos. Y otra cosa importante, que era lo que nos pasaba siempre, era que el electrocardiograma no tiene vencimiento. Porque siempre nos dicen, no, está suspendido porque no tiene el tiempo válido, se pasaron los 3 meses. Nosotros, la verdad que en el último tiempo lo habíamos extendido 1 año. Hoy, si el chico tiene un electro, tiene 10 años, tiene un electro en algún momento de su vida, se lo tomamos igual, y si está dentro del rango de no hay que hacerle nada, no se le hace nada y listo. No se puede suspender una cirugía porque no tiene electro. Les aviso porque antes se hacía. Bueno, y de vuelta, remarcar que los menores de 1 año sí o sí tienen que hacerse un electro por el riesgo de muerte súbita. Yo les recuerdo que dentro del hospital, en privado no pasa, porque los operan y los mandan a la casa. Dentro del hospital, menor de 1 año se queda internado 24 horas, justamente porque tiene opción de muerte súbita por el QT largo, por el síndrome de QT largo. En el hospital se quedan, en privado los mandan a la casa. Bueno, y esto es un resumen en base a las guías que yo les expliqué. Los 39 personas que hicieron la revisión se pusieron de acuerdo en un 87.2% en que los pacientes que cumplen todo lo que dijimos antes se pueden operar sin tener el electrocardiograma. Solamente una de las personas aclaró que la presión arterial tendría que ser tomada pre y postductal, para estar tranquilos de que no haya diferencia y que no tenga el paciente una cardiopatía. Bueno, esto con cardio. Vamos a la parte hematológica. La verdad que antes se decía que los pacientes tenían que tener sí o sí una hemoglobina de 30, un hematocrito de 30 y una hemoglobina de 10. Hoy ya se sabe que nosotros tenemos que mirar las tablas según la edad del paciente y los antecedentes. Si es un chico pretérmino, no es normal tener una hemoglobina y un hematocrito igual que un chico de término. Entonces, en realidad, no nos manejamos más como se hacía antes, sino miramos el valor normal según las tablas. Hoy tampoco los anestesiólogos sugieren hacer un hemograma, salvo que nos parezca que el paciente clínicamente lo necesite, perdón. Siempre hablamos de ASA 1 y 2. Si hablamos de otro ASA o el paciente tiene alguna característica especial, no le tenemos que hacer un hemograma. Claro, pero ASA 1 y ASA 2 normalmente son baja complejidad. Sí, porque cuando ves ASA 3, ASA 4, está diciendo que enfermedad sistémica moderada, enfermedad sistémica severa, el paciente moribundo, entonces siempre es ASA 1, 2. Bueno, acá dice exactamente lo mismo, que ellos no le pedirían hemograma y dicen que las hemoglobinas de 7-8 gramos por decilitro no necesitan transfundirse al paciente y no se tiene que suspender el procedimiento. Ha pasado muchas veces que los bebés que van a operarse de hernias tienen una hemoglobina en ese rango y antes se suspendían las cirugías. Hoy se sabe que no es necesario suspenderlas. Y acá de vuelta, los expertos opinaron sobre el tema, el 79.5% estuvo de acuerdo, y lo que se dice, o la duda fue, que en nuestro país no sabemos en qué condiciones están los pacientes, que hay una alta incidencia de anemia, entonces lo que sugieren es que cuando se anestesia, cuando le van a poner la vía, tomarle una muestra de un hemograma en ese momento y ver si el paciente está anémico o no, y va a servir para ver si necesita o no hierro posterior, no para el acto quirúrgico en sí.
Seguimos. Bueno, ahora hablamos de la hemostasia. ¿A qué le vamos a pedir la valoración del coagulograma? A los pacientes con antecedentes familiares de trastorno de coagulación, pacientes con una historia personal de sangrado identificado durante la anamnesis o examen físico, pacientes con enfermedades agudas como sepsis o condiciones que pueden asociarse a coagulopatía, como enfermedad hepática crónica, leucemia, pacientes que están recibiendo medicación anticoagulante, cirugías potencialmente sangrantes y pacientes que aún no deambulan, cuyo sistema de coagulación no ha sido desafiado. Conclusión, menor de 1 año le pedimos el hemograma y le pedimos el coagulograma, y menor, el hemograma no, perdón, le pedimos coagulograma, perdón, claro, antecedentes familiares. Acá, ahora, tanto la gente de anestesia como nosotros en el consenso que está por salir de la SAP, hablamos de un cuestionario para ver si tiene algo, en ese cuestionario podemos detectar algún signo o algo que nos permita decir, bueno, este paciente tiene altas chances de tener una coagulopatía, necesito derivarlo al especialista. Ellos utilizan el cuestionario de Watson-Williams y nosotros usamos el del Instituto Internacional de Hematología y de Hemostasia y Coagulopatía. Que nada, se los menciono nada más, que la gente del Garrahan, que trabaja en nuestro consenso, lo adecuó a nuestra actividad diaria. Pero bueno, este sirve, no es que no sirve. Acá tiene entonces antecedentes personales de sangrados prolongados, antecedentes de hematuria, y si están tomando o no aspirina previamente, porque si recuerdan, para la cirugía tiene que estar suspendida por lo menos de 7 a 10 días previos. Y al examen físico, cuando revisamos al paciente, si es que encontramos alguno de estos signos: petequias, deformidades de las articulaciones, grandes hematomas o sangrado nasal recurrente. Yo acá les traje el cuestionario, que son preguntas que se les hace al paciente y de los familiares del paciente, y en base a esas preguntas si tenemos 2 respuestas positivas del cuestionario A y una respuesta positiva del cuestionario B, nosotros, o 1 y 2, así indistintamente, sí podemos decir que tiene un desorden de la hemostasia, entonces en ese caso sí tiene que ser evaluado por hematología. No sé si recuerdan que pedíamos QUIC y KPTT. El valor normal de QUIC es de 70 a 120, el valor normal de KPTT de 35 a 50, dependiendo del laboratorio, y en realidad uno es K dependiente, el QUIC, y el otro es la vía intrínseca de la coagulación. Los K dependientes, si nosotros tenemos un valor de entre 60 y 70, que es lo que consideramos normal, podemos darle una dosis de vitamina K vía oral, intramuscular o endovenosa 24 horas antes del procedimiento quirúrgico. Y ese sí no se tiene que controlar posteriormente. Al que le vamos a pedir el estudio y al que le vamos a pedir el estudio, le hacemos esto. Al que no le vamos a pedir estudio, no hacemos nada, obvio. Y los otros, el KPTT, recuerden que a veces hacen las pruebas con plasma. Si corrige con plasma, tiene una alteración, tiene una coagulopatía hereditaria. Entonces ahí sí se tiene que pasar a hematología. Y ese paciente sí se va a resolver con plasma, la cirugía va a necesitar plasma. El que no corrige con plasma puede tener un factor lúpico externo y no pasa nada, se puede operar sin problema. Esto porque aparece mucho cuando nosotros pedimos el coagulograma, te dice, corrige con plasma, no corrige con plasma, y no sabemos qué hacer. Bueno, y acá resumiendo un poquitito lo que fuimos diciendo, que previo a la cirugía del procedimiento se recomienda realizar el examen físico, el interrogatorio para ver, detectar trastornos de coagulación. No necesitan, esto no se requiere estudio de coagulación para realizar anestesias regionales, porque antes había un apartado que decía que sí se necesitaba, y en caso de detectarse alguna historia de sangrado, tanto familiar como del paciente, o que no se sospecha, sí hacemos el laboratorio y sí lo mandamos a hematología si es que lo necesita. Bueno, esto de vuelta. El estudio de los expertos determina que el 82% está de acuerdo en realizar esto que estamos diciendo.
Nosotros la verdad lo estamos haciendo en cirugía y por ahora vamos bien, no sé, después les contaremos. Bueno, después, hasta acá todo lo que era valoración prequirúrgica. Hago un apartado especial para que recuerden que si el paciente tiene una patología particular, sí hay que hacer estudios complementarios. Otro paciente que tenemos muy frecuente en el hospital es el de la alergia al látex. Los pacientes que usan mucha sonda vesical, por ejemplo los de uro, ellos sí tienen altas chances de hacer alergia al látex, entonces nosotros informamos eso en quirófano y son intervenidos primero y se prepara el quirófano para ellos. ¿Sí? Los pacientes con patologías neuromusculares no nos olvidemos de pedir CPK, porque tienen altas chances de hacer hipertermia maligna. Entonces, todos esos pacientes tienen que entrar con CPK previa, se dice, un valor que lo traiga previo a la cirugía, uno antes de la cirugía y uno durante la cirugía. Por si se altera el CPK, ahí hay que estar preparados por el riesgo de hipertermia maligna. Y de vuelta, con cuadros respiratorios, los asmáticos, también hay que pedir estudios complementarios, y el pool más grande que tenemos nosotros son los oncológicos, que sí le pedimos todo, los nefrópatas y hepatópatas. Nada. Sí. Ahora los anestesiólogos te dicen que eso es un delirio nuestro. Que te podés operar igual, pero estudiar los parásitos. Perdón, me preguntaron si era necesario la eosinofilia, que anteriormente se decía que si los pacientes tenían una eosinofilia alta, no deberían operarse. Hoy por hoy, los anestesiólogos dicen que tenemos que estudiarle los parásitos, pero operar se puede operar igual. No, no. Es más, dice que es un problema nuestro, no es un problema de ellos. Bueno, eso todo con respecto a los estudios complementarios. Hay algo que se me pasó, y no sé por qué, pero la radiografía de tórax, bueno, a lo mejor está posible. Perdón. De 5 a 10 miligramos. Depende del chico. Sí, sí, estandarizado. Yo lo que les quería... Sí, se puede dar por vía oral, endovenoso o intramuscular. Sí, sí. Yo lo que les quería decir que dentro de los estudios complementarios no se pide más placa de tórax. Yo creo que está la diapo después de ayuno, quedó corrida. Luego tenemos un problema en el hospital. Cuando van a hacerse una tomografía o una resonancia con anestesia, nos piden la radiografía de tórax. Ya les explicamos que no es necesario, pero es difícil de que nos entiendan. Pero no se pide más, salvo que el paciente tenga una patología respiratoria que la merezca. Bueno, esto ahora también es nuevo para nosotros con respecto al ayuno. A ver, se vio que si nosotros no tenemos mucho tiempo de ayuno, los pacientes ingresan mucho mejor, con mejor vaciamiento gástrico al quirófano. Entonces, la verdad que antes nos hacían estar los pacientes como 8 horas, hacían hipoglucemias y no nos beneficiaba nada porque podían tener un reflujo y el reflujo de características ácidas, entonces no nos servía para lo que queríamos de evitar las aspiraciones. Entonces, por eso se dejó un poco de lado esa historia. Entonces, los pacientes con regímenes liberales de ingesta de líquidos claros, hasta el momento de ingresar al quirófano, presentaron una menor tasa de náuseas y vómitos en el posoperatorio. Al margen de eso, llegaron mejor al quirófano, más contentos, menos enojados. Bueno, esta es la regla 6431. Los sólidos 6 horas antes del procedimiento. Recuerdan que antes era 8 horas. 4 horas para la leche de fórmula y de vaca. 3 horas para la leche materna, porque tenemos a los bebitos que los operan de hernia y pobrecitos los hacemos morir de hambre.
Y 1 hora antes líquidos claros. Acá ponen la palabra alentar, porque sí o sí está bueno que lo reciban, y hablamos de líquidos claros, agua saborizada, jugo de frutas frescos y colados sin pulpa ni partículas, bebidas con sales y minerales, infusiones frías o calientes, incluye té, mate cocido con azúcar y sin leche, líquidos azucarados como jugo de compota, helado de agua. Entonces, ¿qué hacemos? La velocidad de vaciado gástrico es más rápida ante la presencia de azúcares en las bebidas que se ingieren. Conclusión, mejoran desde estar más tranquilos, no tener hipoglucemia, hasta mejor vaciamiento gástrico. Entonces acá te dice que el ayuno inadecuado prolonga y genera en el paciente un estado patológico y lo expone a una potencial aspiración de contenido gástrico que puede ser aún más ácido que lo habitual. Entonces ya basta el ayuno, respetamos esta norma y la hora antes de la cirugía sí le damos los líquidos claros. Sí, sí. La verdad llega mejor. Llega mucho mejor. ¿Pasa? Y acá lo que se dice es que esto es real, que los pacientes que reciben rápidamente líquidos en el postoperatorio también la pasan mejor. Los chicos comienzan a tomar líquidos en la sala de recuperación de anestesia. Llegan a la sala ya tomando líquidos por vía oral. Perfecto. Acá es nada, en la bibliografía Cabala que se le puede dar los líquidos a la hora, que no pasa nada, que no se vieron casos con aspiración. Bueno, y de vuelta, lo que les vengo diciendo, lo de los expertos dijeron que sí, que el ayuno están de acuerdo el 87%, ellos insisten bastante en que cambiemos la palabra de restringir por alentar, y la verdad que fue mucho más favorable la evolución postquirúrgica recibiendo los líquidos antes de la cirugía. Bueno, acá viene lo de la radiografía, que tanto les decía yo, que bueno, que solo se pide en casos especiales, no se tiene que pedir para una cirugía. Lo mismo que charlamos recién. Bueno, y acá todos estuvieron de acuerdo, el 94%, que la radiografía no se tiene que pedir. Bueno, psicoprofilaxis. Este es un apartado especial. La verdad que nosotros tenemos una persona que hace psicoprofilaxis acá en el hospital, que es la licenciada García Bate Morgana, está los días miércoles a la mañana, a las 9 de la mañana en el aula de cirugía, y tiene una charla con los pacientes y con los padres. Que de hecho, si ustedes, alguien quiere mandar, lo pueden mandar sin problema, miércoles 9 de la mañana, Morgana hace la charla con todos. ¿Qué es lo que hace? Disminuye el efecto desorganizador que la enfermedad de cirugía puede tener en el psiquismo del niño. Evaluar las fantasías construidas en relación a la patología y el acto quirúrgico, proporcionando una explicación acorde a la realidad. Ayuda a superar el trauma operatorio, proveyendo al paciente de herramientas que le permitan optimizar sus propios recursos, y recompone el esquema corporal, disminución del tiempo de recuperación y o internación. Sinceramente es fundamental. Hay muchos chicos que tienen unas fantasías terribles porque le van a cortar el pito, los testículos y un montón de cosas. Entonces, la verdad, esa mini charla ayuda un montón. Si ella evalúa en esa charla que el paciente merece una intervención distinta, lo deriva y se arregla, lo puede seguir ella, o lo deriva al servicio de psicopatología. Pero el espacio está y el lugar está para aprovecharlo. También los papás cuentan sus experiencias, sacan sus angustias, la pasan bien los padres también. Es grupal, es con una película que ya quedamos con Morgana, que está medio obsoleta, porque de hecho habla de que hay que sacarle sangre y hacer una evaluación cardiológica, ya no va más, pero el espacio que se genera la verdad que es bastante interesante. Entonces por eso lo sigo usando, pero se ha cambiado. Es los miércoles a las 9 en el aula de cirugía. Los cirujanos. Sí.
Ellos te dicen que sí, pero cuesta. Ellos te dicen que sí, pero cuesta, pero van porque en realidad, mira, los miércoles a la mañana hacemos un consultorio prequirúrgico con la doctora De Simone, que estamos viendo los pacientes que tienen ASA 1, 2, a ver si van a pedirse estudios o no. Nos encargamos nosotros. Entonces, como nos tienen que esperar, la secretaria los manda a todos. Y la verdad que vienen contentos, porque Morgana siempre nos hace una devolución y están todos contentos. Así que el espacio está, vienen al hospital y se aprovecha y se hace. Sí. En privada hay psicoprofilaxis, hay un montón de personas que trabajan. De hecho, el italiano trabaja muy bien con psicoprofilaxis, ellos están a full. Hay que buscar una persona que haga psicoprofilaxis. La verdad les mejora un montón. Nosotros tenemos los pacientes operados de pectus, que la verdad que tienen un mambo importante, y el postquirúrgico, el que hizo psicoprofilaxis y el que no hizo, se recontra. Entonces tratamos de que vayan, nos cuesta. Pero bueno. Bueno, y acá obviamente que todos estuvieron de acuerdo en hacer la psicoprofilaxis prequirúrgica. Bueno, el consentimiento informado, nada, lo puse muy breve porque Morricone, la gente de anestesia lo marca como un dato que el chico tiene que saber absolutamente todo con respecto a su cirugía, sus consecuencias, y que tiene capacidad a los mayores de 16 años de decidir, y si no lo decidirán los padres. Pero como que es un dato interesante, de hecho lo hacen los cirujanos, le informan los cirujanos, pero a veces los papás le quedan dudas y nos siguen preguntando a nosotros. Pero bueno, lo puse como que es obligatorio y tiene que estar, y es el espacio que todos preguntan cómo le va a ir cómo va a ser la cirugía, qué consecuencias, qué va a pasar, todo. A los 16 firman ellos. Sí. A los 16 pueden firmar ellos, perdón, sí. Y después puso esto del Healy Compense, que es si el paciente está en capacidades de poder decidir y uno lo ve como una inteligencia para poder expresar su voluntad, se le podría firmar. Yo no sé si eso lo hacemos acá, me da como un medio, tenemos que estar muy seguros. Pero los 16, por la nueva ley, pueden firmar, pueden decidir. Yo siempre cuento lo mismo, nosotros teníamos una paciente con un osteosarcoma que tenía metástasis pulmonares, y la verdad que se necesitaba cada 3 meses sacarse una metástasis. La última, la chica la pasaba para la mierda. Perdón la expresión, pero bueno, la última ella decidió no operarse más. Y la verdad que sí, porque era ella, no podía más con esta historia. Y se seguía. Me pareció como, tomó la decisión, firmó ella y dijo, yo me hago cargo. Y bien, una chica de 17 años, más grande, pero bueno. Bueno, y acá yo les hice un breve resumen de lo que estuvimos charlando todo el tiempo. De que cuando se tiene que hacer la evaluación, siempre en una intervención quirúrgica programada, hacemos todo esto que estuvimos charlando, la realiza un pediatra o un anestesiólogo. De vuelta, nosotros estamos sumamente capacitados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que les insistí un montón, que los estudios complementarios dependerá de cada chico en particular y de cada circunstancia que nosotros detectemos, ¿no? Pedir un estudio complementario, que los ASA 1 o 2, la verdad, no es necesario realizarlos, y el ayuno de la regla 6431, que me parece como bastante innovador. Listo. Sí. Del ASA 1-2, paciente bajo riesgo, sí tiene que tener concepción de bajo riesgo, pero por ahí se fue un examen, tuvo un traumatismo y tiene que hacer una neurocirugía. Y en realidad ese que vas a operar, la parte del sistema nervioso central, pedís la otra. Vas a hacer ASA 3, aunque sea niño sano. Sí, porque en realidad, igual en la urgencia, viste que se operan sin mucha historia. Sí, no, bueno, todos los chicos en la urgencia se operan sin nada. Pero si es un tumor, se queda de operar un tumor o una hidrocefalia, sí o sí. Sandra, y si está con nuestros padres, ¿no viste que la típica? Sí. 30 días antes. No, lo que hacemos es lo siguiente. Esperen que me está retando. En realidad me están preguntando si el paciente tiene broncoespasmo, si se suspende o no la cirugía.
Si es broncoespasmo, sí se suspende de 3 a 4 semanas. Si es catarro de vías aéreas superiores y es seroso, no se suspende. Lo que pasa que va a depender del anestesiólogo, ¿no? Ya no depende más de nosotros. Catarro sin fiebre, pero no debería, pero sí lo suspende. Silvana, ¿querés preguntar? A ver si se escucha. Sí, ¿puedo preguntar? Espera que no te escuchamos. A ver, ahora. ¿Ahora me escuchan? No te estamos escuchando por acá porque no funciona Mándalo por el audio del WhatsApp, parlante. sí. Mándalo Por por WhatsApp, WhatsApp. en el grupo. Ok. Ojo lo que vas a preguntar, ¿eh? Ojo. Comentarios muy buenos, muchas gracias por la charla. ¿De acá alguien con alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Para el miércoles a la mañana, ¿son solo de cirugía general? No, podés mandar los otros, todos los que quieras, no hay ningún problema. Ahí está la doctora Norte y yo le vacunas. Sí, pero eso así. ¿Viste, Norte? Lo puse, Norte. Sí. Con nosotros, la verdad que estamos dando turnos. Los mismos cirujanos le hacen una agenda compartida y le dan turnos para con nosotros. Ellos mismos nos lo derivan. Acá hay. Hay servicios que todavía siguen pidiendo, ¿no? Sí, yo ya hablé con él, yo hablé con otorrino y con oftalmo. La verdad que con oftalmo hablé con Jara y Jara me dijo que hay algún tipo de cirugías que sí no es necesario. La verdad que ahora estaba en quirófano, porque yo tenía la intención de que venga. Y con otorrino hablé con la doctora Orlando, y ella me dijo que sí, lo que pasa es que no se olviden que las cirugías de ellos pueden ser sangrantes, entonces en realidad es más difícil. Pero no, la placa de toras es negativa. La placa de toras se la podemos pelear a morir. Y la pide de rayos, la pide para una tomografía, que ya nosotros nos cansamos de decirle, Johnny se la mandamos. La verdad que con la doctora Orlando le dije, después nos vamos a reunir y vamos a ver. Ella a mí me da un poco de duda, el hemograma y el coagulograma por el tipo de cirugía. Aunque acá si vieron, el tipo 2 de ASA dice que se podría operar. A mí me da un poco más de miedo. Si les tengo que decir, me da miedo. Vamos a hacer una cosa, las preguntas que hacen vamos a retransmitir por acá porque la gente que está en la casa no está escuchando, ¿sí? Estaban preguntando recién cuestiones relacionadas con el hospital y con el manejo intrahospitalario en relación a pedir estudios, radiografía de tórax y demás. Eso estaba contestando recién Sandra. Acá hay una pregunta de Alejandra que consulta si en algún momento se nombró realizar espirometría en un paciente asmático. Sí. Es una de las condiciones especiales. Esos pacientes están en el grupo de pacientes especiales y debe sí o sí pedirse. Y otra pregunta es con respecto a las vacunas antitetánicas prequirúrgica. No sé si querés, Alejandra, contar algo más, porque eso ya lo mencionó según la edad, si tiene esquema completo o no, y también según en relación al estado de vacunación de la madre. No sé si tenés alguna otra pregunta. Mientras, acá traslado algo que dice Valeria Alonso, que consulta si se protocoliza este esquema que presentaste en el hospital. Sí, se está haciendo, vale. Se está haciendo. De hecho, los anestesiólogos son los fundadores
Y nosotros lo estamos haciendo cirugía, los jueves operamos en esas condiciones. De hecho, como dije antes, son pacientes ambulatorios. Ingresan a la mañana, se operan y se van. Acá comparto un comentario de Silvana que dice que la evaluación psicoprofiláctica es fundamental en pacientes. Hay pacientes con angustia de muerte que si es cirugía programada, no debe operarse. Sí, sí, es fundamental. Por eso estamos insistiendo bastante que se haga. Y lo hace Morgana, ¿sí? Acá en el hospital. Tengo una pregunta. En el intervalo entre que se hace la evaluación con pediátrica, Sí. con pediatra prequirúrgica y el momento que llegan las cosas que pasen ahí en el medio, los cuadros respiratorios y demás, siempre hay una instancia previa de evaluación clínica por parte del anestesista o cómo es No, eso? lo vemos nosotros. Si nosotros consideramos de que lo debe ver, la verdad, se lo subimos. Y lo ven. Y lo ven. Hay muchas veces que a nosotros nos parece que no, y ellos dicen que sí, y viceversa. Pero la verdad que si el paciente tiene catarro, o catarro no, porque dijimos que no. Lo que pasa es que el catarro es difícil acá, porque nos lo suspenden, aunque las normas dicen lo contrario. Pero bueno, a ese que dudamos, se lo llevamos a la anestesióloga. Nos dice que sí, se quede y está. Los otros lo vemos cuando llegan al hospital. No hay otra cosa que se pueda hacer, porque si no van y vienen muchas veces los padres. Entonces se hace bastante complicado. La verdad que se suspende mucho menos. Cuando nosotros empezamos y cuando estaba Silvana se suspendían muchas cirugías. Hoy, la verdad que con estas cosas nuevas estamos logrando que se suspendan menos. Se suspenden, no, pero menos. Y otra pregunta, perdón. Una cosa no me queda claro, si no pedimos placa de tórax y en el servicio de rayos que duermen al paciente para hacer una resonancia o una tomografía, son los anestesistas, y ellos acuerdan en no pedirla. Entonces, ¿cuál es el...? No, a mí me desencuentro? parece, nosotros la verdad que los que salen de cirugía no le mandamos. No, pero así, porque la pidan, no se la mandamos. A veces se ponen en difíciles, vamos, le decimos, no, mira, no tiene criterio. Y les mostramos esto de las notas. Hablamos con el jefe de anestesia, porque al principio esto no era fácil. Le dijimos, si ustedes hacen estas normas, y esta porque está el jefe de anestesia en la guía. Entonces, si vos estás en la guía y toda tu gente lo hace, lo hacemos. Entonces dijo que sí, que insistiéramos que se iba a hacer como ellos lo hicieron. Así que las normas están vigentes acá dentro del hospital. Las normas de ellos, como las hicieron ellos, no tienen opción. ¿Tenés ideas siempre así? Porque hacer normas adentro del hospital es muy sencillo. No, ellos las hicieron. A eso por si circulan. Sí, En ellos el circuito no privado, es del y hospital, claro. esto está transmitido. No es del hospital. Por eso Están eso hechas. no lo entendí. Lo que te preguntaba sí. era si vos tenés conocimiento de si esto circula en el circuito privado también, en donde se opera a lo mejor mucho más De lo que se opera acá adentro. Pero ¿tenés idea si esto está Sí, en teoría, circulando en teoría? En teoría la sociedad de anestesia lo aceptó y la sociedad de cirugía pediátrica lo aceptó. Entonces, en teoría estamos. Nosotros teníamos un problema, porque le preguntábamos a los cirujanos, ¿qué nos avala si el paciente tiene una complicación? Porque la verdad que nosotros somos los que le dimos el ok al paciente. Entonces, en realidad dice, sí, los que hacen legal dentro del servicio, que es Fernando Salgueiro y Daniel Frontera. Ellos dicen que si hay unas normas que lo justifican, estamos protegidos. Entonces, en realidad, por eso se empezó a usar. No, yo te lo pregunto porque Sí, yo he por recibido privado. en privado de cirujanos, Sí. no somos Sí. con hemograma, con ulograma, Sí. pero valoración cardiológica, por eso te preguntaba qué circulación real tiene la norma del circuito privado, si te decía, se supondría que Sí. sí. ¿Hace Supuestamente ellas aceptaron. ¿Hace cuánto? No, esto es, harán medio año. Por eso te anima a todos los pacientes a asombrar quirófano. Sí, sí. Para todos los chicos. Es para todos los chicos, sí. También, para todos los chicos. Están preguntando en relación a la norma del ayuno del 6431, si es para todos los chicos o según la edad. Sí, es para todos los chicos.
Eso sí. Sí. Era la verdad. ¿Puedo hacer un chivito? Con Sandra hemos tenido que luchar bastante con el tema este. Tengo miedo. No. Cuando hagan los prequirúrgicos no se olviden, no solo de la vacuna tetánica, sino de fijarse el resto de las vacunas. Porque nos pasa a todos. Nos pasa a mí en el consultorio, en el medio del tumulto de cosas que el paciente tiene, nos olvidamos de chequear esos puntos. Y después, una vez que el paciente está operado, ir a ver si se puede operar o no, que la cirugía. En el hospital nos pasa eso, porque vamos a tratar de vacunarlos. En el consultorio es más complicado por el tema que tienen con la fiebre y demás. Y aprovecho para aclarar que se vacuna. Se puede vacunar el quirúrgico, no pasa nada. Sí, pero más allá de eso, somos nosotros los que hacemos la evaluación prequirúrgica. Como tenemos ahí en nuestro machete que hay que revisar más vacunas, no solo la antitetania, sino que una cosa del resto, porque las coberturas que tenemos nosotros sabemos que los chicos no vienen de vacuna. Entonces, tratar de ponerme eso. Transmito acá para el Zoom, lo que está diciendo que además de ver el esquema antitetánica se fijen en todo el carnet de vacunas, dado la baja cobertura que hay en nuestro país, es una oportunidad para verificar y vacunar a los chicos que tienen un carnet incompleto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo piensan o cómo manejan todo lo que es la hidrocortisona antiestrés? ¿Cuándo lo contemplan? ¿En qué situaciones? Cuando se cuenta corticoides, sobre todo en chicos con asma, con dosis altas de corticoides Y inhalados. eso, como dicen los libros, hay que hacer el corticoide antiestrés en los que tienen preventivos de aerosoles por más de 12 meses. ¿Con alguna dosis No, mínima? no empezamos con todos. No, Con todos. todos. Sí. Lo dice, en realidad lo dice las normas, sí, lo dice las normas, lo tenemos que llevar a ¿Aquí cabo. no mencionamos dosis altas? ¿Por arriba de 500 o por arriba de 500? Sí. Igual está Valeria en el chat que nos puede decir a ver qué le parece a Vale. Por arriba de 500. Pero en realidad se tiene que hacer, lo dicen, las normas lo dicen, que lo hagamos o no lo hagamos. Las normas tiene que sí o sí hacer dosis antiestrés con corticoides. Estamos usando 40, ¿eh? En realidad usamos a 40 miligramos por metro cuadrado, que se hace media hora antes, durante y después, dividido en cada 6 u 8 horas. Lo mismo que hacemos con los pacientes oncológicos o los pacientes que usan altas dosis reumatológicos. Vienen ya con, les digo la verdad, con la hojita armada, pero bueno, el asmático también, no siempre. Y entra dentro de este grupo, sí. Sí. Es verdad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Vamos? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas tampoco de aquel lado. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Nos vemos la próxima semana que viene. Intercambiamos por el chat. Adiós.